Érase una vez un hombre llamado Matusalén, que se destacó en la historia como el ser humano que vivió más tiempo en la tierra, atravesando siglos de cambios y desafíos. Mientras el mundo a su alrededor se volvía cada vez más sombrío, Matusalén se mantenía firme, como un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Era el último de una línea de hombres justos, siempre esforzándose por seguir los caminos de Dios, incluso cuando pocos a su alrededor hacían lo mismo. Matusalén nació en una época agitada, llena de inquietud y desconfianza. Su padre, Enoc, era conocido por su fuerte devoción y por caminar al lado de Dios, convirtiéndose en un ejemplo de bondad y fe en un mundo donde esos valores se volvían cada vez más raros. La llegada de Matusalén fue vista como un regalo divino, una señal de que la esperanza aún existía. Desde pequeño, Enoc percibió algo especial en su hijo. Había una calma profunda en sus ojos que parecía prometer un futuro lleno de significado. Con el corazón repleto de amor y cuidado, Enoc dedicó su vida a enseñar a Matusalén sobre las palabras y los secretos del Altísimo. Contaba historias antiguas sobre la creación del mundo, las maravillas del jardín del Edén y las promesas hechas por Dios a los justos. Cada narración era un tesoro que Enoc compartía con su hijo, sembrándole la importancia de ser íntegro y justo, incluso cuando las tentaciones del mal crecían a su alrededor. A medida que Matusalén crecía, se volvía cada vez más atento a las enseñanzas de su padre. Enoc lo guiaba con paciencia, mostrándole cómo alejarse del mal y cómo ser una luz en medio de las tinieblas. Matusalén veía a su padre, un hombre sabio y respetado, que tenía una conexión especial con Dios. Enoc vivió hasta los 365 años, y su vida fue un ejemplo de fe y perseverancia. Sin embargo, había una sombra en el aire. Los ancianos de la aldea hablaban con frecuencia sobre tiempos sombríos que se acercaban, y la inquietud se extendía entre las personas. Pero, al igual que su padre, Matusalén no se dejó abatir. Creía que, incluso ante las dificultades, la luz de la bondad y la fe podría brillar con más fuerza. Con valentía, decidió que no solo seguiría los pasos de su padre, sino que también se convertiría en un guardián de la esperanza para aquellos a su alrededor. Con el paso de los años, Matusalén se convirtió en un hombre sabio y respetado. Compartió las enseñanzas de Enoc con otros, reuniendo a niños y adultos para contar historias sobre la bondad de Dios y la importancia de mantenerse fiel a los valores justos. Su voz era como un bálsamo para aquellos que se sentían perdidos en medio de la oscuridad. Las personas comenzaron a reunirse a su alrededor, atraídas por su presencia tranquila y por las palabras que traían consuelo y esperanza. Y así, la vida simple y llena de fe de Matusalén dejó un legado que atravesaría generaciones. Continuó viendo las señales de lo que estaba por venir, siempre al lado de su nieto Noé, y juntos mantuvieron viva la llama de la esperanza. Matusalén nos enseña que, incluso en tiempos difíciles, es posible ser una luz de bondad y fe, inspirando a otros a seguir el camino del bien. Y si te gustó esta historia y quieres escuchar más cuentos emocionantes de la Biblia, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita, así no te perderás ninguna nueva aventura. Hablemos sobre Enoc, un hombre muy especial que, de repente, desapareció. La gente creía que había sido llevado por Dios, y eso sorprendió a todos. Ahora, Matusalén, su hijo, se encontró con una gran responsabilidad: continuar lo que su padre había comenzado. Cada recuerdo y enseñanza de Enoc resonaban en su mente, como si fueran pistas de un tesoro por encontrar. Mientras Matusalén caminaba por un mundo que se volvía cada vez más oscuro y triste, se convertía en un símbolo de esperanza para su familia y para los pocos que aún buscaban hacer el bien. No solo llevaba la herencia de su padre, sino que también sentía el peso de un mundo que parecía alejarse de Dios cada día. La violencia y la corrupción se estaban extendiendo, como si fueran una plaga, y era un tiempo muy difícil, donde pocas personas tenían el valor de mirar al cielo en busca de ayuda. Pero Matusalén recordaba bien las palabras de su padre. Enoc siempre decía que, incluso cuando el mal parecía estar ganando, la promesa de Dios nunca fallaría. Había una paz profunda en los recuerdos que Matusalén guardaba, y quería transmitir eso a los demás. Imaginaba cada lección como una semillita que podría germinar incluso en medio del caos. Mantener la fe era como caminar por un camino peligroso, pero la voz de Enoc siempre resonaba en su corazón, animándolo a ser fuerte, incluso cuando todo a su alrededor parecía oscuro. Pasó el tiempo, y Matusalén se convirtió en padre de Lamec. Su hijo heredó la misma mirada profunda que un día fue de Enoc, y Matusalén sentía nuevamente esa responsabilidad pesada, pero llena de amor. Sabía que tenía que continuar la historia de fe y esperanza que su padre había comenzado, y que cada paso que diera podría hacer una diferencia en un mundo que necesitaba luz. Matusalén sabía que necesitaba preparar a su hijo Lamec para enfrentar un mundo que estaba cambiando rápidamente y donde el bien estaba constantemente en peligro. El mundo a su alrededor se estaba transformando en un lugar más sombrío,
y la maldad parecía estar propagándose como una sombra sobre campos y ciudades. Por eso, día tras día, Matusalén dedicaba su tiempo a compartir con Lamec todo lo que había aprendido de su padre, Enoc. Contaba las valiosas lecciones que le habían enseñado, llenas de amor y sabiduría, y la esperanza de que, incluso en tiempos difíciles, un propósito mayor guiaba sus vidas, aunque ese propósito estuviera escondido en las sombras y solo pudiera ser percibido con el corazón. Matusalén recordaba con cariño los momentos que pasaba al lado de Enoc, escuchando las historias que su padre contaba. Cada palabra parecía estar llena de vida y significado, como si fueran semillas plantadas en su corazón. A medida que pasaban los años, la ausencia de su padre se convertía en un peso cada vez mayor en su corazón. Sentía como si una parte de él faltara, algo que lo hacía buscar aún más la presencia de Dios, como un niño que busca seguridad en los brazos de un adulto. Recordaba la mirada serena de Enoc cuando hablaba sobre misterios profundos, secretos que parecían ser conocidos solo por él. Era una paz que envolvía a su padre, una calma que parecía venir de otro mundo. Enoc siempre repetía que todo estaba bajo el cuidado de Dios y que, un día, Matusalén entendería el propósito de cada cosa, incluso aquellas que parecían confusas y dolorosas. Estas palabras resonaban en la mente de Matusalén, trayendo consuelo en días difíciles. Pero había un día que Matusalén nunca podría olvidar, el día en que su padre partió. Enoc desapareció de una manera tan misteriosa como la propia vida que llevó. Matusalén lo buscó en cada rincón de las montañas y valles, llamando su nombre en voz alta, esperando que su padre apareciera como en un sueño. Sin embargo, no encontró ningún rastro de él. Fue en ese momento que comprendió que Enoc no había sido llevado por un hombre, sino por las manos de Dios. Los ancianos del pueblo susurraban que Enoc fue perdonado del mal que existía en el mundo, llevado para estar junto al Creador como recompensa por su inquebrantable fidelidad. Aunque esta partida lo llenara de tristeza, también traía consigo una nueva responsabilidad. Matusalén sabía que ahora le correspondía mantener vivo el legado que Enoc había dejado. En cada palabra que transmitía a Lamec y en cada oración silenciosa que hacía, buscaba imitar la fidelidad de su padre. Estaba seguro de que lo que estaba por venir exigiría toda su fe y un poco más. En lo profundo de su alma, Matusalén sentía que algo grandioso se aproximaba, algo que podría cambiar la historia de todos los que vivían en la tierra. A medida que pasaban los años y Matusalén envejecía, el mundo a su alrededor parecía hundirse cada vez más en la oscuridad. La maldad se propagaba por todos lados, y era difícil encontrar a alguien que aún mantuviera el corazón orientado hacia el bien. El odio, la avaricia y la violencia parecían convertirse en reglas que muchos aceptaban sin cuestionar. Pero Matusalén no estaba dispuesto a rendirse. Continuaría luchando por la luz, la esperanza y la bondad, enseñando a Lamec la importancia de hacer el bien, incluso cuando todo parecía tan difícil. Creía que cada pequeña acción de bondad podría marcar la diferencia, como una luz en medio de la oscuridad. Matusalén se convertiría en un faro de esperanza, guiando a su hijo por el camino de la fe y el amor, recordando siempre que, incluso en las horas más sombrías, la luz de Dios siempre podría brillar. El mundo alrededor de Matusalén estaba cambiando de tal manera que todo se volvía más sombrío. La bondad parecía estar escondiéndose, ahogada por los intereses egoístas de muchas personas. Era como si la tierra se hubiera transformado en un lugar donde solo el pecado prosperaba, y hombres justos como Matusalén eran vistos como figuras extrañas, como si fueran de otra época. Pero Matusalén se mantenía firme, siempre sosteniendo las memorias de su padre, Enoc. Guardaba las promesas antiguas y las historias que Enoc había dejado en su corazón. Matusalén sabía que cada acto de bondad, por pequeño que fuera, tenía un valor especial para Dios. Aún así, era difícil resistir. La corrupción estaba por todas partes, y Matusalén sentía el peso de este mundo, un peso que nunca había conocido antes. A veces, se sentía cansado y triste por las pérdidas que había sufrido. Pero había algo más que lo inquietaba. Notaba señales extrañas a su alrededor, comportamientos raros en las personas, tormentas más violentas y una sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. Los sabios y ancianos murmuraban sobre la ira de Dios y un tiempo de juicio que se acercaba. Aunque no entendía completamente lo que estaba sucediendo, Matusalén sentía que su corazón se apretaba, como cuando el cielo se oscurece antes de una tormenta. En medio de todo este escenario sombrío, Matusalén se aferraba a la esperanza. Sabía que necesitaba preparar a su familia, enseñar a Lamec y a los demás sobre el valor de la fe, tal como Enoc había hecho con él. Matusalén veía que el mundo se estaba deteriorando, pero también sabía que aún tenía una misión que cumplir, algo que llevaría hasta sus últimos días. El tiempo pasaba, y Matusalén, ya anciano, vio crecer a su familia. Lamec, su hijo, se había convertido en un hombre,
y pronto Matusalén se convirtió en abuelo. Así como su padre hizo con él, Matusalén se dedicó a transmitir las enseñanzas a sus descendientes. Sabía que, con cada lección que compartía con Lamec y sus nietos, estaba fortaleciendo la única cosa que podría resistir la maldad del mundo, la fe. Matusalén y Lamec eran hombres reservados, y su familia sabía que había una misión silenciosa en sus corazones, una misión de esparcir bondad y fe, incluso en tiempos difíciles. Matusalén y Lamec compartían un propósito especial que los mantenía siempre alertas y firmes. Matusalén observaba a su hijo con un orgullo silencioso, como quien ve el futuro brillando en la próxima generación. Pero, al mismo tiempo, había una sombra de preocupación en su corazón. Sabía que los días que estaban por venir no serían más fáciles que aquellos que él mismo había enfrentado. Las historias que Lamec escuchaba desde pequeño ahora se contaban a los hijos, manteniendo la línea de los justos viva, como una llama escondida en la oscuridad. Entonces, un día, nació su nieto Noé. Desde el primer momento en que miró al niño, Matusalén sintió algo diferente. Había un brillo especial y una pureza en la mirada de Noé que le hizo recordar los días en que su propio padre, Enoc, hablaba sobre promesas y la alianza con Dios. Lamec también percibía que su hijo era especial. Juntos, Matusalén y Lamec se esforzaban por enseñar a Noé sobre lo que realmente importaba, la verdad que nunca se pierde, incluso en un mundo que parecía haber olvidado completamente a Dios. Mientras veía crecer a Noé, Matusalén se preguntaba si él sería la respuesta a los misterios que Enoc dejó sin revelar. En los ojos de su nieto, Matusalén veía la continuidad de todo lo que había guardado durante toda su vida. Sabía que, así como un día escuchó a su padre, ahora Noé oía todo con una atención profunda, como si entendiera que pronto llegaría el momento en que una nueva generación tendría que cargar con esa importante misión. El tiempo pasaba y las premoniciones que Matusalén sentía desde joven comenzaron a manifestarse de maneras más sombrías y claras. Señales extrañas y anillos aparecían en el cielo y en la tierra, como si algo estuviera moviéndose en las profundidades de la creación, anunciando un cambio inminente. Los vientos soplaban con más fuerza, y las noches parecían más largas. Matusalén sabía que algo grande estaba por venir, y estaba decidido a preparar a Noé y a su familia para enfrentar lo que se avecinaba, manteniendo viva la llama de la fe y la esperanza. Los días parecían más oscuros, y a veces el aire a su alrededor se volvía pesado, como si estuviera lleno de un profundo silencio. Los más sensibles podían sentir que ese silencio era una señal de algo muy importante que estaba por venir. Entre las aldeas, antiguos profetas sabios comenzaban a susurrar sobre un juicio que se acercaba. Decían que Dios no soportaría por mucho más tiempo las cosas malas que las personas estaban haciendo y que enviaría una purificación para lavar toda la corrupción de la tierra. Matusalén, que siempre había respetado mucho la justicia de Dios, escuchaba estas profecías con un peso diferente en el corazón. Sentía que las palabras de los profetas estaban ligadas a los últimos mensajes que su padre, Enoc, le había contado antes de desaparecer para nunca más ser visto. En el fondo, Matusalén se preguntaba si estas advertencias no eran, en realidad, el resultado de la misión que él y su familia llevaban durante tantas generaciones. Cuando estaba con Noé, su nieto, Matusalén notaba la misma preocupación en los ojos del niño. Noé parecía entender que las historias que escuchaba no eran solo lecciones, sino una advertencia que lo preparaba para algo grandioso y terrible al mismo tiempo. Siempre que el cielo se oscurecía con nubes pesadas, Matusalén prestaba atención y sabía que Noé también estaba observando. Veía al niño buscando respuestas, y aunque no decían nada, Matusalén sentía que había un propósito importante desarrollándose allí. Continuaba enseñando y observando mientras el mundo a su alrededor parecía estar al borde de un precipicio, esperando la llegada de lo desconocido, como una tormenta a punto de desatarse. Pasaron los años, y mientras Matusalén envejecía, Noé se convertía en un joven hombre. Con el tiempo, la conexión entre ellos parecía fortalecerse, como si ambos supieran, sin necesidad de palabras, que algo sagrado los unía. Matusalén veía en su nieto la misma determinación que un día vio en su propio padre, Enoc. De alguna manera, sabía que la misión que había sido transmitida de generación en generación encontraría en Noé un propósito aún más profundo. Desde joven, Noé demostraba una sabiduría inusual y una seriedad que lo hacía parecer ajeno a la corrupción que devoraba el mundo a su alrededor. Noé era un niño callado, siempre prestando atención y escuchando las enseñanzas de Matusalén con el corazón abierto. Absorbía cada palabra como si supiera que la sabiduría que estaba recibiendo sería muy importante para los días que estaban por venir. Mientras las personas a su alrededor buscaban solo diversión, poder y peleas, Noé permanecía en silencio, observando todo con una mirada de quien entiende que el tiempo está pasando rápido. En momentos de tranquilidad,
Matusalén le contaba a Noé sobre la desaparición de Enoc, su bisabuelo, y los misterios que rodeaban su destino. También hablaba sobre los rumores de los antiguos que anunciaban visiones de un juicio que se acercaba. Noé escuchaba todo con el corazón apretado, pero había una certeza dentro de él, como si supiera que formaría parte de esa historia. Sentía que las señales a su alrededor eran un llamado especial para él. Con el paso de los años, Noé creció y se convirtió en padre, y su propia familia comenzó a aumentar. Era como si el tiempo estuviera corriendo, preparando el camino para algo que Matusalén ya sabía que era inevitable. A pesar de no tener respuestas claras, el viejo sabio continuaba guiando a Noé, cada vez más seguro de que el nieto llevaba una misión muy importante, algo que desafiaría no solo la fuerza de su fe, sino el destino de toda la humanidad. Matusalén, con su larga vida, era respetado por todos. Nadie desconocía su increíble longevidad, que parecía un misterio, casi como un signo de los cielos. A lo largo de casi 1000 años, fue testigo del nacimiento y la caída de muchas generaciones, vio cómo la corrupción se expandía y los lazos de bondad que un día sostuvieron al mundo se debilitaban. Pero la presencia de Matusalén seguía siendo como una ancla, un punto de esperanza para aquellos pocos que veían en él un recordatorio de un tiempo más puro, cuando Enoc caminaba con Dios. Era considerado un guardián de la sabiduría antigua, alguien que llevaba el peso de todo lo que había aprendido y vivido. Entre los ancianos, su voz inspiraba respeto y precaución. A pesar de ser un hombre mayor, continuaba atento, especialmente cuando estaba al lado de Noé, siempre preparado para compartir su conocimiento y guiar a su nieto en tiempos inciertos. Noé caminaba al lado de su abuelo, Matusalén, y ambos eran muy respetados por su bondad y seriedad. Mientras paseaban por el campo, observaban las señales del cielo y conversaban sobre las antiguas promesas de Dios. Noé, que ya había escuchado muchas historias y premoniciones, sentía que esa jornada junto a su abuelo era muy importante. El mundo a su alrededor estaba lleno de caos y violencia, y parecía que se acercaba a un punto sin retorno. Ahora que era un hombre adulto, Noé ya no era solo el nieto de Matusalén, llevaba en sí la misma bondad que su bisabuelo, Enoc, una vez tuvo. Matusalén veía esta transformación en Noé con una mezcla de orgullo y preocupación. Sabía que días difíciles se aproximaban y que, a pesar de la juventud de Noé, ya cargaba un peso muy grande para la mayoría de las personas. A veces, cuando la noche llegaba y el silencio los envolvía, Matusalén le hablaba a Noé sobre la paciencia de Dios y sobre las promesas que él hizo a los justos. Noé escuchaba atentamente, como si cada palabra fuera un secreto valioso que necesitaría recordar en los momentos difíciles. Matusalén sabía que su tiempo estaba llegando a su fin. Con 969 años, sentía su cuerpo cansado y pesado, como si lo estuviera llamando para descansar. Aún así, se mantenía firme, siempre atento a las señales y especialmente a lo que aún necesitaba transmitir a Noé. Ese año, todo parecía diferente. Había una inquietud en la naturaleza, como si el propio mundo estuviera a punto de pasar por algo importante. Matusalén percibía los vientos soplando más fuerte, el cielo cargado de nubes oscuras, y la tierra parecía estar en silencio, esperando. Noé, ahora comprendiendo la gravedad de las palabras de su abuelo, comenzó a prepararse en silencio para lo que estaba por venir. Noé seguía los sentimientos que venían de su corazón y las instrucciones que Dios comenzaba a revelarle. Matusalén observaba a su nieto con una mezcla de satisfacción y tristeza, sabiendo que su larga vida lo había preparado para ese momento especial. Entendía, en el fondo de su alma, que su misión estaba completándose y que pronto sería Noé quien llevaría la esperanza en un mundo que parecía desmoronarse. Entonces, en ese mismo año en que los cielos parecían más pesados que nunca, Matusalén falleció. Su muerte fue silenciosa y tranquila, como un último aviso. El mundo, que apenas percibía la pérdida de un hombre tan especial, no imaginaba que, con su partida, un nuevo ciclo comenzaría. Un ciclo que Noé tendría que enfrentar solo, con su fe y valentía como únicos aliados. Con la partida de Matusalén, Noé sintió el peso de la responsabilidad caer sobre sus hombros. La presencia sabia de su abuelo, que siempre lo guió y preparó para el futuro, ahora estaba solo en los recuerdos y enseñanzas que guardaba en su corazón. Los días que siguieron a la muerte de Matusalén fueron silenciosos, y Noé pasaba horas pensando en todo lo que había aprendido. Sabía que el momento que su abuelo temía y profetizaba se acercaba cada vez más. Pronto, las instrucciones de Dios comenzaron a hacerse claras para Noé, a través de sueños y visiones. Entendía que un gran juicio estaba a punto de suceder en el mundo y que solo él y su familia serían salvos. Había algo amargo y solitario en esa revelación, pero Noé sabía que era su responsabilidad cumplir el plan de Dios y construir la gran arca que preservaría la vida. Día tras día, se dedicaba a la construcción.
cada golpe del martillo sonaba como un eco de la promesa que llevaba. Los curiosos venían y lo observaban con burlas, sin entender el propósito de su tarea. Pero Noé, firme en la fe que heredó de sus antepasados, persistía, guiado por una fuerza que iba más allá de la comprensión humana. Sabía que, de alguna manera, estaba continuando el legado de Matusalén y Enoc, cumpliendo la misión de su linaje. El arca de Noé estaba a punto de hacerse realidad. Era una construcción enorme y fuerte que comenzó a tomar forma ante los ojos sorprendidos de todos. Día tras día, el ruido de la construcción resonaba por el valle, como un sonido que anunciaba el final de una era. Noé, junto con sus hijos, trabajaba con la certeza de que no había tiempo que perder. Mientras avanzaba en la obra, los recuerdos de Matusalén y Enoc lo llenaban de valor, como si llevara consigo las voces de sus antepasados en cada movimiento que hacía. Entonces, algo increíble comenzó a suceder. Los animales llegaron. Venían en parejas, como si fueran guiados por una fuerza mágica. Bajo la mirada atónita de la multitud, los animales entraban en el arca sin dudarlo. Las personas, confundidas y divididas entre el miedo y la burla, miraban a Noé con incredulidad, sin entender la seriedad de lo que estaba sucediendo. Pero Noé, con el corazón tranquilo y la mente enfocada en la promesa, continuaba su trabajo. Cuando el arca finalmente estuvo lista y el cielo comenzó a oscurecerse con nubes pesadas, Noé reunió a su familia y entró en la gran embarcación. Era como si, al cruzar esa puerta, estuviera llevando consigo no solo la esperanza de una nueva vida, sino también el legado de los justos que vinieron antes que él. Noé sabía que, a partir de ese momento, su vida y la de su familia dependerían de la fe y de la promesa que Dios había hecho a sus antepasados. Así, la historia de Matusalén llegó a su fin en las aguas que pronto cubrirían la tierra. Él, que vivió para ver la era de los hombres y los sueños de su padre, ahora vivía en las memorias de Noé, que sostenía el futuro en sus manos. Mientras las primeras gotas de lluvia comenzaban a caer del cielo, el destino de todos estaba sellado, y el arca se cerraba, protegiendo a Noé y su familia. La memoria de Matusalén y su larga vida aún están presentes en la mente de su familia. Él vivió casi 1000 años y se convirtió en un símbolo de paciencia y determinación. En un mundo que se estaba alejando de Dios, Matusalén se mantuvo fiel. Su historia nos recuerda que, incluso cuando la vida es larga, tiene un propósito profundo cuando seguimos los valores correctos. Matusalén esperó y confió en Dios, plantando semillas de fe en las personas que vendrían después de él, incluso sin saber cómo terminaría su misión. Nos enseña que ser paciente es más que solo esperar, es tener coraje y hacer el bien, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Sabía que, a pesar de la corrupción a su alrededor, Dios siempre cumpliría sus promesas, y esa comprensión lo sostuvo hasta el final. Su padre, Enoc, le mostró el secreto de caminar con Dios en silencio y fidelidad. Matusalén pasó ese legado a Noé, quien enfrentaría el desafío más sombrío de su generación. Al observar la vida de Matusalén, vemos el poder de una fe que es silenciosa pero inquebrantable. No necesitaba ver el diluvio para entender que su vida tenía un propósito. La historia de Matusalén nos inspira a ser constantes y fieles, a mantener la esperanza incluso cuando el mundo parece ir en la dirección equivocada. La historia de Matusalén, que se extiende hasta Noé, nos recuerda que Dios cumple sus promesas y que nuestra misión es confiar y permanecer firmes hasta el final. Nuestras acciones y nuestra fe pueden pasar de generación en generación, así como la vida de Matusalén resonó a lo largo de los siglos. Si te gustó la historia de Matusalén y quieres seguir escuchando más historias de fe y superación, no olvides darle me gusta a este vídeo y compartirlo con quienes amas. Y claro, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos, exploraremos más lecciones poderosas de la Biblia.